Hermosa canción y con esa apertura damos la bienvenida a quien lo tenemos en comunicación telefónica, al padre Lorenzo Toto, referente de los curas de Opción por los Pobres y párroco de la parroquia Caocupé de la Villa 2124 de Barracas. Toto, muy buenos días, Delfina te saluda, ¿cómo estás? Hola Delfina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Hacía Sí. rato que teníamos ganas de llamarte, de poder escucharte eh, y de preguntarte, bueno, en primer lugar, cómo les fue en ese encuentro que tuvieron con Cristina Fernández de Kirchner y cómo enmarcás el intento de magnifeminicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner con toda la situación social también que se vive en el barrio. Y bueno, aquella vez porque Cristina pidió encontrarse con nosotros, su primera aparición pública, digamos, luego del atentado que sufrió, tenerla con curas de las villas, de Ujú. Opción por los Pobres y con religiosas que trabajan en los barrios populares. Y fuimos con mucha decisión y un encuentro muy emotivo, donde ella se la vio muy humana, Ujú. muy cristiana y muy entera a la vez, ¿no? A- Sin contar que también estaba desensibilizada, ¿no? Sí, nosotros Eso fue pudimos muy... ver el video que se compartía después y la verdad Sí, que emocionaba mucho verla con ustedes y daba esa necesidad de, bueno, de protegernos y de protegerla, Cristina, principalmente de alguna manera, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, y este atentado yo creo que es el desencadenante de bueno, tanta prédica de odio, de eh, eh, tanta agresión, ¿no? A su figura, ¿no? Como que existía la probabilidad de que luego de tantas agresiones verbales hacia ella, Ujú. algún día eso se tradujera en agresiones físicas. Padre Julián lo saluda. Quería consultarle lo siguiente, ya que usted manifiesta que hay tantas manifestaciones de odio, ¿cómo se puede realizar el trabajo de la conciliación, digo, entre estos momentos tan álgidos y tan violentos? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cuál es la experiencia que usted tiene en el trabajo cotidiano en el barrio para poder generar esas conciliaciones que se ven hoy en un mundo en el cual se genera esa efervescente violencia en todos lados? Vimos las elecciones en Brasil el día de ayer, pero vimos episodios sumamente violentos en el país vecino y la verdad que a muchos nos genera mucha inquietud, mucha preocupación y también bastante miedo. Yo creo que lo que más tiene que unir es tratar de mirar todos, a todas, a la necesidad de los que más sufren. O sea, Ujú. si nos, si nos ponemos como prioridad estar acompañando a los que más sufren, eh, se tiene que acabar ese tipo de divisiones, de grietas, de agresiones, ¿no? Porque ver qué puede hacer cada uno para paliar la necesidad de los que más sufren. Yo Ujú. creo que ese tiene que ser el camino de la unidad. Y sin embargo, Y eso, sí. no solo hacia los que piensan de otro modo, sino también en el frente interno, en el campo popular, Ujú. lamentablemente, también hay divisiones Ujú. eh, eh, innecesarias y que después traen otro tipo de consecuencias, pero que también son negativas. ¿A qué divisiones se refiere? ¿A las políticas o a las que tiene por ahí las personas? Y me parece que las divisiones políticas, las divisiones de miradas, eh, que está bien que existan, Ujú. eh, tienen que concluir en una unidad.
Sí. buscar el bien de los que más sufren, porque si no, Ujú. no se sale de esto. Ujú. Padre, yo le quería preguntar la contradicción por ahí de estar en el barrio, de ver la realidad de que los que más y quienes más sufren, y al mismo tiempo saber que en muchos de esos barrios populares y en la zona sur, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, hay un voto importante por Javier Milei. ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que sabiendo que existe gente con esa ideología, Ujú. que busca también, tiene como búsqueda que los pobres eh, se, se giren a la derecha. Me parece que por otro lado las propuestas tipo Milei son alguien que grita, que se muestra como un desaforado Ujú. y que capta el desengaño de la población. Y entonces, como la gente habitualmente no está muy politizada Ujú. e informada en cuanto a la política, eh, quiere quejarse y bueno, vota al que se queja. Claro. Que los votos no son muy razonables a veces, tienen que ver a veces lo sentimental, hasta lo afectivo. Me parece Ujú. que, que él sabe captar el desengaño o el desencanto de mucha gente, ¿no? ¿Y cómo hacemos para Eh, volver a enamorar a esos jóvenes, a esas jóvenes, de que la opción es otra, que la opción política es otra, en y yo creo que tanto para poder transformar la realidad efectiva, ¿no? yo creo que hace falta más cercanía eh, con la gente de a pie, ¿no? Me parece A los que, funcionarios sobre todo. exacto, la sociedad, las clases dirigentes, en muchos ámbitos, Ujú. no solo en lo político, está alejado de lo que le pasa a la gente en la diaria. Y eso se percibe. Entonces yo creo que hay que profundizar la cercanía, en este caso de los funcionarios y de la clase política en general, y Ujú. de la clase dirigencial en todos los ámbitos, que tengan mayor cercanía real a la gente. Por supuesto, después hay operaciones mediáticas y cosas de esas que siempre van a estar. Nosotros tenemos que buscar achicar las las la posibilidad de que eso prospere, ¿no? De los que quieren sacar tajadas personales prosperen. Entonces, para mí lo que hace falta es mayor cercanía a las clases populares. Padre, yo además le quería consultar acerca de la situación que hoy se vive dentro del barrio en términos de lo económico. ¿Cómo impacta, cómo ve usted el trabajo desde ahí, desde el territorio, la realidad y la cotidianeidad que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras, a los vecinos y a las vecinas de los barrios? En términos de la inflación, la situación, ¿ve que está mejorando, percibe algo o para usted continúa esta crisis aguda que se manifiesta durante este Yo creo gobierno? que hay una esperanza. Aparecen pequeñas situaciones y casos de gente que va consiguiendo trabajo, Ujú. pero es muy preocupante la inflación Claro. y, y la recuperación del trabajo no está muy expandida, entonces falta todavía mucho para eso, Ujú. pero me parece que hay esperanza. ¿Y la política de refuerzo alimentario que lanzó el gobierno le parece suficiente o no? Yo creo que eso se podrá ver con el tiempo, por Ujú. ahora no es suficiente. Claro. Al mismo tiempo, en la Villa 21-24, hace un par de meses, conocíamos la desgracia de una niña de 11 años que fallecía por desnutrición
y conocíamos también que la escuela había alertado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sin embargo el gobierno no llegó a actuar a tiempo. ¿Nos podrías contar un poco del caso y sobre todo si esto es regular en cuanto a la ineficiencia por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de atender situaciones de emergencia? Yo creo que casos como estos responden a gente que vive en una marginalidad muy grande y falta, digamos, respuestas efectivas del gobierno de la ciudad. Y lo cual no significa que no se está haciendo nada. Hay cosas que se hacen, pero falta, es insuficiente. Y la presencia del Estado en general es algo que no alcanza a resolver los problemas de gente que vive en situaciones de mucha marginalidad, también muchos jóvenes con muertes violentas en estas últimas semanas, se está viendo acá en nuestro barrio, ¿no? Y en otros barrios populares también. ¿Producto del narcotráfico también? Yo creo que más que, yo diría narcomenudeo, y situaciones de gente que no tiene un Estado que los cuide, ¿no? O sea, porque no es tan fácil, tampoco es tan lineal la solución, ¿no? Pero es una situación de exclusión en alguna gente de estos barrios que no se alcanza a resolver. Empezó a aparecer los esquemas de balaceras que por ahí yo veía más en Rosario, yo soy de Rosario, empezamos a ver acá también en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Muy preocupante. Padre, sabemos que tenía poco tiempo, le agradecemos muchísimo esta entrevista. Le quiero pedir un mensaje, si nos puede dejar para los y las militantes del campo nacional y popular, para tomar un poquito más de esa esperanza y recomponer fuerzas para seguir militando y acercándonos a ese proyecto de quienes más lo necesitan, ¿no? Bueno, sí, la verdad que un gusto hablar con ustedes. El camino para mí sigue siendo la unidad y la justicia, ¿no? Y que ojalá los gobernantes puedan profundizar la cercanía con la gente de a pie y por aquellos a quienes más la vida les cuesta. Que Dios los bendiga mucho. Muchísimas gracias, Padre Toto. Le mandamos un abrazo y que tenga un muy buen día. Gracias, Padre. Chao. Chao. Pasaba por acá entonces el Padre Toto, quien estuvo con Cristina Fernández de Kirchner después del intento de magnifeminicidio. Nos transmitía una necesidad de acompañar justamente a quienes peor la pasan, de estar junto a los más necesitados para poder tener más claridad de las políticas públicas que se necesitan y de la necesidad de que nuestro proyecto político se mantenga unido para hacer frente al neoliberalismo. Vamos con un poquito de música y se nos termina este programa.